Otra forma que tenemos para crear e inicializar un arreglo es a través de una lista de valores. Como lo ven en este caso, ¿verdad? Declaramos el tipo de valor de ese arreglo, los corchetes, igual que hicimos ahorita, en nombre del arreglo. Pero si se fijan, le escribimos el signo de asignación, que es igual, y con un corchete regular le indicamos los valores que va a llevar ese arreglo, y de esa forma no tenemos que indicar el tamaño, porque ya se sabe, ¿verdad? Que en este caso sería un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, y no necesitamos escribir la palabra new, porque como estamos eh, indicando los valores directamente en la lista, pues no necesitamos ninguno de los dos. Así que este sería un arreglo de 6 elementos. Pues practiquemos esto de la lista de valores en el compilador, en el mismo ejercicio que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora en la página 377 del libro o 403 del PDF lo vamos a modificar para utilizar una lista de valores. Por aquí buscarlo. Aquí está el arreglo número 2. Lo único que vamos a hacer es, vamos a comentar, ¿ves? En vez de declararlo con la palabra new y 4 elementos, mira cómo lo vamos a declarar, lo cambiamos por esto, que es lo mismo, ¿verdad? Se llama de la misma forma, salaries, es double, pero en vez de utilizar la palabra new, double 4, estamos utilizando una lista de valores. Y de hecho ya estamos declarándolo y asignándole los valores como hacíamos aquí, ¿verdad? Que ya lo comentamos esto mismo, ya lo estamos haciendo aquí en una lista de valores. Y lo demás se queda igual, ¿verdad? Para mostrar los valores. Si lo corremos, se pueden fijar que hacemos lo mismo, ¿ves? Eso es lo que hace el ejercicio. Para los índices de un arreglo utilizamos tradicionalmente variables para navegar a través de ellos, y utilizamos muchas veces también estructuras de repetición con esas variables de índice. Por eso es que estudiamos en uno de los capítulos las estructuras de repetición, porque es una de las formas que utilizamos para navegar a través de los arreglos. Como ven en la parte de abajo, tenemos un for con una variable que se llama sub, y va a navegar a través de los elementos de un arreglo que se llama square array, ¿verdad? Que tiene 5 elementos y va a ir desde el elemento 0 hasta el 4, y en este caso le está añadiendo un valor, ¿verdad? Le está sumando un valor a cada uno de esos elementos. Utilizamos una estructura de repetición y con una variable como índice de un arreglo, en este caso la variable sub. Los arreglos tienen una propiedad que se llama length, que indica el tamaño de ese arreglo, o sea, cuántos elementos tiene. ¿Cuántos elementos tiene? En este caso, como vimos en el slide anterior, este arreglo tenía 5 elementos. Así que esta propiedad de length nos dice que es 5 elementos. En esta estructura de repetición, iríamos desde el índice 0 y tiene que ser menor a el largo de ese arreglo, que sería 5, porque recuerden que como tenemos un índice 0, no podemos decir ir hasta el largo del arreglo, que es 5, porque siempre el último índice es 4 y no 5, así que por eso siempre van a ver la palabra menor aquí, mientras la variable sea menor al el largo de ese arreglo, la cantidad de elementos que tenga, porque iría entre 0 a 4 en el caso de este arreglo, que es de 5 elementos. Como dice en la parte de abajo, tradicionalmente a esta variable que se llama sub la van a ver muchas veces con eh, la letra i en vez de sub, llamada i, porque la llaman así para, para indicar un índice, ¿verdad? La i de índice. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Pueden utilizarlo de otra forma, y como dice en la parte de abajo, a veces no utilizan i porque lo confunden con el número 1. Para las estructuras de repetición, como les dije, les estaba explicando el for, aquí tenemos el ejemplo que estábamos usando ahorita. También hay algo que se llama el loop mejorado, o lo que sería un for each en otro lenguaje de programación, y es que en vez de utilizar esta forma que está aquí, que es la que tradicionalmente usamos, también podemos utilizar esto en los arreglos, ¿verdad? Declaramos una variable par y le ponemos los dos puntitos, el nombre del arreglo, y es como si estuviéramos navegando por cada uno de los elementos de ese arreglo. En este caso estamos desplegando el valor de cada uno de los elementos de ese arreglo, ¿verdad? Esto es lo que le llaman un loop mejorado, un for each.
para navegar a través de cada uno de los elementos del arreglo. Es otra forma también que utilizamos esto, este for tradicional y este for aquí, realmente hacen lo mismo. Pues ahora practiquemos en el compilador. Vamos a modificar el ejercicio anterior para que los valores de las reglas se impriman utilizando un for, ¿verdad? Una estructura de repetición. Vamos a ir a NetBeans. Como ven en el ejercicio anterior, que lo tenemos con una lista de valores, lo dejamos así, pero en vez de desplegarlos individualmente como lo teníamos antes, ahora vamos a tener una estructura de for para navegar a través de cada uno de ellos, ¿verdad? Y desplegarlo. Si se fijan, tenemos, en este caso yo utilizo una variable x y siempre es menor al largo de ese arreglo porque vamos desde el elemento 0 hasta el 3, ¿verdad? Y desplegamos el valor en pantalla. Vamos a correrlo y como ves, hace lo mismo, ¿verdad? Desplegamos el valor de cada elemento del arreglo, pero ahora con una estructura de repetición, ¿verdad? No individualmente, ¿verdad? Porque puede ser que el arreglo sea de 1000 elementos y no vamos a estar desplegándolo uno a uno, sino que utilizamos una estructura de repetición para eso. Los arreglos de objetos también los podemos hacer de la misma forma que hacemos los arreglos regulares, ¿verdad? De tipo de datos regular, que ya vimos int, double y todo lo demás, pues también podemos hacerlo con objetos. Si se recuerdan de la clase Employee que trabajamos en otra de las clases, si quisiéramos crear un arreglo de objetos de esa clase Employee, lo hacemos de la misma forma, ¿verdad? Que con cualquier tipo tradicional. En este caso, pues el tipo de valor en vez de int y double, pues sería Employee, que sería la clase. El corchete cuadrado, el nombre del arreglo, que sería emp, es igual a new y employee, que es la clase, y estos serían, estaríamos declarando de siete elementos o 7 objetos de la clase employee. Así se declararía, ¿verdad? Si esa clase employee que estamos creando el arreglo de objetos tiene un constructor, ¿verdad? Como en este caso, tiene un constructor no tradicional, ¿verdad? Que tendría que enviarle un valor de int y uno de double para construirlo. Es bien importante que cada uno de los elementos de ese arreglo de objetos se inicialice. Así que tenemos que tener, como vemos aquí, una estructura de repetición para decirle que cada uno de los elementos de ese arreglo es igual a new employee y el valor que queremos inicializar. O sea, tenemos que inicializar cada uno de los elementos de ese arreglo de objetos. Este sería en el caso de una clase que tiene constructor, ¿verdad? Que le tenemos que indicar dentro de el nombre de la clase los dos elementos, que sería el número del empleado y el salario. También tenemos el ejemplo de una clase que no tiene constructor, ¿verdad? Que es la tradicional. Pues lo mismo, de todas formas necesitamos, como vemos en esta línea aquí, inicializar a través de una estructura de repetición cada uno de los elementos de esa clase o de los objetos de ese arreglo. ¿Ves? Como ven aquí, aquí está vacío, no tiene, es sin constructor, pero hay que inicializar cada uno de los elementos de ese arreglo. También lo podemos saber a través de una lista, ¿verdad? Como vemos aquí, un arreglo de objetos de la clase Inventory Item y que en este caso serían de 3 elementos. Tenemos que inicializar con la palabra new cada uno de ellos, como lo ven aquí. Este sería el ejemplo de una lista. ¿Cómo invocamos los métodos de los objetos en ese arreglo? De la misma forma, con una estructura de repetición, navegamos a través de cada uno de los elementos de ese arreglo de objetos y lo llamamos, ¿verdad? En este caso, el nombre del arreglo, el índice o nuestra variable índice, que sería la X, dentro del corchete, punto, el nombre del método y los parámetros que lleve. En este caso, pues get employee number no tiene parámetros, pero lo accederíamos así. Y igual salary, ¿ves? Aquí estamos desplegando el salario y el número de empleados de cada uno de los empleados en ese arreglo de objetos. También podemos usar un loop mejorado, un for each, como hablamos ahorita, para los arreglos de objetos. Y vamos navegando, ¿verdad? Por cada objeto employee, que lo vamos a llamar worker, aquí, en el arreglo emp, desplegamos el valor de ese número de empleados y el valor del salario, los métodos de cada uno de esos objetos. También podemos crear arreglos de string. Como saben, en Java el string
en vez de un tipo de variable, es de por sí una clase. Así que podemos crear eh, arreglos de tipo string de esta forma. La palabra string, abre corchete cuadrado, cierra corchete cuadrado, el nombre del arreglo de string, y en este caso, pues estamos creando un string de lista de valores de 3 departamentos. Podemos acceder a cada uno de los elementos de este arreglo como lo hacemos como con cualquier otro, ¿verdad? Con una estructura de repetición y navegando a través de, ¿verdad? El largo del arreglo, siempre es que sea menor, ¿verdad? Porque va desde cero, en este caso, hasta el número índice número 2, porque es un arreglo de tres elementos. Aquí nos mencionan algo bien importante, y es que eh, los strings de por sí tienen un método que se llama length, que lo que nos da es la cantidad de caracteres que tiene ese string. Así que no confundamos lo que es el largo del arreglo con lo que es el largo del string, ¿verdad? De los caracteres que tiene. Es bien diferente. De hecho, la palabra length de el arreglo no es un método, es una propiedad, así que nos lleva este paréntesis. Y el método para saber la cantidad de string, de caracteres en un string, sí, es un método, así que se lleva corchete.